En 1941, el imperio de Hitler cubría Europa desde el extremo occidental del continente hasta el este. Berlín vivía una ola de euforia, mientras el ejército alemán iba de victoria en victoria. Siempre he afirmado que el ejército alemán de la Segunda Guerra Mundial fue una de las máquinas de combate más extraordinarias jamás vistas. ¿Qué podría interponerse en el camino de Wehrmacht? ¿Cómo podría extinguirse la guerra relámpago de Hitler? Quizás solo por la obsesión de su propio creador. En junio de 1941, Hitler rompió el pacto de no agresión entre Alemania y la Unión Soviética, invadiendo por sorpresa un frente de más de 1.500 kilómetros en un intento por doblegar a las tierras soviéticas de Stalin. Algunos de sus asesores más importantes e influyentes conversaron con él antes de que invadiera Rusia y le dijeron: "My Führer, no podemos hacer esto, no tenemos los recursos". Hitler escuchó y dijo gracias, y aún así decidió invadir Rusia. Llevado por la ilusa creencia de que la superioridad racial y la fuerza de voluntad eran suficientes, Hitler se enfrentó a una vasta tierra y a un pueblo en su propio terreno helado. El conflicto Hitler-Stalin es algo para lo que no se puede encontrar una analogía en la historia. Los soldados de Hitler se retorcían entre los montículos de nieve de Moscú, las ruinas de Stalingrado y las nubes de polvo de Kursk. Todo estaba congelado, las armas se congelaban, la ropa se congelaba, los hombres se congelaban. Eran condiciones extremas y muchos de ellos no estaban preparados. Los hombres se congelan, las armas de guerra también. Atacaban con palas apiladas a través de las alcantarillas y desde los sótanos. Fue una batalla salvaje que aterrorizó a los soldados alemanes. Es un error hablar de la Segunda Guerra Mundial como si fuera una guerra convencional, en la que las consideraciones militares racionales desempeñan un papel importante. Estas personas solo participan en el caos político y luego de ese caos construyen algo que parece un logro al principio. Se vuelve un estado unilateral y luego, por supuesto, sus ambiciones no se detienen ahí. Esta vasta invasión haría que el Reich de Hitler se derrumbara a su alrededor, llevando los recursos, la mano de obra y su visión desquiciada hasta sus límites. Esto es Hitler revelando su obsesión fatal. Ha sido un concepto británico creer que Gran Bretaña era el principal enemigo de la Alemania nazi. De hecho, si nos remontamos a los años 30 e incluso a los 20, los objetivos de Hitler siempre estuvieron en el este. Siempre fue Rusia y Ucrania donde imaginó la creación del gran imperio alemán. Hitler y muchos de los ideólogos nazis estaban muy interesados en esta idea de Lebensraum, la política de espacio vital para una población alemana en expansión. La idea de la futura ocupación, la futura colonización, implicaba matar de hambre a unos 30 millones de ciudadanos soviéticos. Esto fue llamado el Plan Hambre, su plan de hambre. Estaban interesados en las tierras de cultivo y en mantener a suficientes agricultores y campesinos rusos y ucranianos trabajando como simples esclavos para el Reich alemán. Hitler pensaba en la Unión Soviética como una vasta masa de campesinos infrahumanos, apoyados por una minoría de bolcheviques judíos. Es un punto de vista extraordinario porque el propio Stalin era antisemita y no fue controlado por los judíos de ninguna manera. ¿Cómo podrían hacerlo? De hecho, él mismo inició varias campañas antisemitas, pero ese era el punto de vista nazi, que era el punto de vista de Hitler. Así que pensó que si invadía la Unión Soviética, si derrotaba a sus ejércitos y cercenaba el sistema, entonces todo se derrumbaría. Porque los grandes grupos de rusos, bielorrusios, ucranianos y otros no eran capaces de dirigir un estado por sí mismos. Era una concepción muy equivocada, pero eso es lo que él creía, y se puede ver que esto surge a lo largo de la guerra, en el exceso de confianza de Hitler en los tratos con la Unión Soviética. Pero en agosto de 1933, el mundo se sorprendió por la noticia de que la Alemania nazi y la Unión Soviética habían firmado el Pacto de No Agresión, Molotov-Ribbentrop.
Desde Moscú, en el 22º aniversario de la Revolución Rusa, el ministro de Asuntos Exteriores de Stalin, Vyacheslav Molotov, notificó que Rusia solo era un fragmento en el juego de la política de poder de Europa. Con énfasis denunció a Francia e Inglaterra como instigadores capitalistas de la guerra y tachó a los Estados Unidos de especuladores de guerra no neutrales. Durante 6 largos años a todos los trabajadores rusos se les ha dicho que la Alemania de Hitler era el enemigo más mortífero y peligroso de la Unión Soviética. Pero hoy la Alemania nazi y la Rusia comunista están vinculados por un tratado de no agresión. Un acuerdo comercial recíproco que exige la entrega a la Alemania en guerra de millones de dólares de materias primas indispensables. La relación entre la Alemania nazi y la Unión Soviética, desde el comienzo del ascenso de Hitler al poder, es sorprendente. En el fondo, continuaron las relaciones económicas que eran bastante intensas. El soldado Nietzsche dijo que Hitler era tal vez el único hombre en el que Stalin confiaba. Creo que eso es ir demasiado lejos, pero sin duda confiaba en él más que en cualquier otro. Puede ser por falta de juicio o quizá por auténtica admiración. Hitler decidió deshacerse de la oposición, la llamada Noche de los Cuchillos Largos, cuando los camisas paradas fueron asesinados. Se dice que Stalin dijo: hombre inteligente, esa es la manera de tratar a la oposición. Y de hecho su propia purga de la oposición, que costó cientos de miles de vidas, comenzó poco después y puede que no sea una coincidencia. Bajo las dictaduras de Hitler y Stalin, la Alemania nazi y la Unión Soviética invadieron en simultáneo a Polonia en septiembre de 1939, marcando el inicio de la Segunda Guerra Mundial. El país fue dividido tal y como las dos fuerzas invasoras habían planeado en el pacto Molotov-Ribbentrop. En 1940, Hitler había llegado a París y los aliados se vieron obligados a evacuar en Dunkerque. Gran Bretaña estaba ahora bajo ataque directo y la máquina de guerra alemana tenía un aire de invencibilidad. Con la vista puesta en el este, Hitler tuvo la oportunidad de cumplir su última obsesión cuando ejecutó la Operación Barbarroja. Desde el punto de vista práctico, las fuerzas armadas alemanas, que en este caso eran el ejército y la fuerza aérea, vieron pocos problemas en ello. Era el tipo de campaña que sabían con certeza que podían ejecutar. Era el tipo de operación que se podría decir consideraban su trabajo habitual. Este no fue el tipo de dilema con el que se encontraron el verano anterior, cuando al enfrentarse al Reino Unido, la mayoría de los oficiales superiores sabían que aunque la Fuerza Aérea ganara la batalla de Inglaterra, atravesar el canal sería algo inviable, lo que fue muy frustrante para estos hombres, pero ahora todo lo que tenían que hacer era cruzar una frontera internacional. Y ese era el tipo de cosas que solían hacer. Usaban armas de guerra terrestre de alta intensidad, llamada la División Panzer, que es capaz de hazañas sin precedentes en el campo de batalla. Los agentes alemanes trabajaron durante semanas dentro de las filas del ejército ruso, varias semanas antes de la invasión. Y el hecho de que los rusos se enteraran de esto y se lo comunicaran a Stalin fue lo que hizo increíble que Stalin no creyera esta información. Incluso se negó de forma rotunda a permitir que se tomaran precauciones en las zonas de avanzada. Hitler había logrado engañar a Stalin, lo cual era algo increíble, pues Stalin era uno de los mayores embaucadores de la historia y sin embargo cayó en la trampa de creer que este pacto nazi-soviético iba a funcionar. Entonces, cuando Hitler comenzó a enviar aviones sobre la frontera, Stalin pensó que esto era parte de una táctica de negociación para obligar a la Unión Soviética a pagar más en el pacto. Ellos no sabían de estos enormes preparativos, solo de la concentración de tropas, pero se podían ver desde el Báltico hasta el Mar Negro enormes concentraciones de tropas, en muchos casos escondidas en áreas dentro del bosque. Pero Stalin creyó la historia de que era para evitar el bombardeo de Gran Bretaña y por eso habían sido enviados al este. Y entonces, cuando las primeras unidades alemanas barrieron la frontera y algunas de ellas hicieron señales a los guardias fronterizos del otro lado para conversar,
Estos guardias fronterizos se acercaron a ellos y fueron abatidos. Los alemanes los acribillaron. Los rusos fueron tomados por sorpresa. Fue más dramático que lo vivido por los estadounidenses en Pearl Harbor meses más tarde. Pero en las zonas de avanzada rusa se había prohibido tomar cualquiera de las precauciones que podrían haber tomado. Si hubieran aceptado todas las advertencias que recibieron, el mariscal Zhukov había alertado a Stalin, la inteligencia soviética había alertado a Stalin, y Stalin se negó por completo a creer esto. Recibió muchas advertencias tanto de los británicos como de los estadounidenses, pero seguía pensando que era una provocación inglesa para que luchara contra los alemanes. Se le hizo muy difícil decidir qué hacer, pues al comprenderlo ya se encontraban bajo fuego, y fue una de las razones por las que hubo tal caos y tal pánico en el Estado soviético. La Operación Barbarroja sería la mayor campaña militar de la historia. La gran escala de la lucha y la brutalidad de la guerra resultó ser el punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética había invadido la mitad oriental de Polonia y ocupado los estados bálticos de Letonia, Lituania y Estonia. Todo ello como parte de un acuerdo con la Alemania nazi. Los soviéticos también habían intentado tomar Finlandia, pero se encontraron con una feroz resistencia. En junio de 1941 se encontraban a la defensiva cuando Hitler rompió el pacto de no agresión y las fuerzas alemanas avanzaron hacia Polonia, controlada por los soviéticos, y más allá. Occidente nunca tuvo buenos agentes en las grandes esferas del poder en la Alemania nazi durante la guerra. Stalin tenía importantes fuentes, y estas fuentes estuvieron meses antes de la invasión advirtiendo a Moscú de que esta invasión se acercaba. Pero aún así, y a pesar de todo, Stalin se negó a aceptar esto, y por lo tanto todas sus fuerzas en las zonas de avanzada y sus aviones fueron destruidos, cientos de aviones soviéticos destruidos. En las primeras horas, los pilotos alemanes, que habían tenido que luchar por sus vidas durante la campaña en Francia, no podían creer lo que estaban viendo. No podían creer que estaban ahí, volando sobre los campos de aviación rusos, donde estaban todos estos aviones rusos alineados en filas para que ellos los ametrallaran y bombardearan. Las tropas, por supuesto, eran un blanco fácil para las divisiones alemanas que avanzaban en el asalto. No podemos olvidar que el Ejército Rojo estaba desmoralizado. Stalin había decidido ejecutar a la mayoría de sus generales de alto rango, entre ellos el mariscal Tukhachevsky, quien tenía su propia filosofía sobre Blitzkrieg. Había elaborado una manera de hacer frente a cualquier invasión alemana, en parte porque Stalin temía que le sucediera lo mismo que a Napoleón, y puede que tuviera razón. Los militares podrían haber tomado el mando, así que el Ejército Rojo estaba desmoralizado, no había oficiales superiores. La mayoría con rango de coronel superior estaban muertos, lisiados o en los campos. Entonces perdieron una guerra de forma humillante contra Finlandia. El gran ejército rojo estuvo a punto de ser derrotado por un pequeño grupo de soldados esquiadores finlandeses. Los finlandeses tuvieron que hacer las paces, pero perder ante una nación tan pequeña fue una humillación tan grande que perdieron la confianza, y pasó un tiempo considerable antes de que aparecieran figuras de poder. El propio Stalin entró en un estado de depresión durante 3 semanas, sin saber qué hacer, qué decir, incluso si sus colegas podrían arrestarlo. Estaba aterrorizado. Todas esas predicciones, todas esas promesas no importaban al pueblo ruso. Sus promesas a sus propios miembros más cercanos del Presidium y todo lo demás, todo había demostrado ser inútil. Hitler había lanzado una invasión devastadora y sus ejércitos se retiraban en medio del caos con cientos de miles de víctimas. Stalin pensó que los que lo rodeaban iban a hacer lo que él habría hecho en el mismo lugar y lo fusilarían. Y entonces llegaron unos días de absoluta quietud en la cúpula de Moscú, donde Stalin no hizo nada. Parecía un hombre condenado a la espera de sus verdugos para ser ejecutado. No hace nada, no dice nada, no hay declaraciones públicas, nada sale de Moscú. Y se sorprende al comprender que el estado de cobardía entre los líderes de la Unión Soviética era tan grande en este punto. Estaban tan aterrorizados después de todas las purgas que se encontró con un grupo de hombres miserables que se acercan a su líder que los ha traicionado y le dicen:
Camarada Stalin, ¿qué debemos hacer? ¿Qué hacemos? Estaban tan acostumbrados al dominio absoluto de este hombre que Stalin se enteró días después que no iba a ser fusilado. Por el contrario, seguía siendo el único hombre al que todo el mundo se dirigía para tomar algunas decisiones. Uno de los primeros movimientos de Stalin, después de reafirmar su control, fue firmar una alianza militar con el Reino Unido, el Tratado Anglo-Soviético. Dentro del Kremlin, donde se firmó el pacto de pacificación que precedió el 1 de septiembre de 1939, se celebra otra reunión, una importante reunión con los británicos combatientes. Molotov está allí y también Stalin, cuya palabra es ley, y también Sir Stafford Cripps, el embajador británico. Molotov firma por la Unión de Repúblicas Soviéticas. El acuerdo significa suministros no solo de Gran Bretaña, sino también de América a través de Gran Bretaña. Tal vez por eso la cámara capta una sonrisa genuina en Stalin. La sonrisa de Stalin no duraría mucho, porque su hijo Yakov Yukashvili fue capturado por los nazis 4 días más tarde. Había estado sirviendo en el frente soviético durante la batalla de Smolensk y se había rendido a las fuerzas alemanas. Fue un revés importante para Stalin, quien había exigido que no hubiera rendiciones. Los alemanes se aprovecharon de la situación, usándola de propaganda para animar a otros soldados soviéticos a seguir su ejemplo. Tomando el arma de la propaganda como estandarte, los nazis esperaban en vano socavar la resistencia rusa mediante llamamientos a la rendición por megafonía. ¡Sigan el ejemplo de Yakov Yukashvili! ¡Ríndanse como él lo hizo! Pocos intentos fueron suficientes para comprender que el ejército rojo se negaba a escucharlos. Solo a través de ciudades en llamas logran avanzar los alemanes hasta ahora luchando a la defensiva. Los soviéticos pueden retroceder. Rusia puede permitirse ceder más kilómetros devastados que cualquier otro país del mundo. El ejército y la fuerza aérea alemanes encargados de la ejecución de Barbarroja tenían plena confianza en su labor porque la mayoría de ellos ya habían servido en la Primera Guerra Mundial. Cuando los ejércitos de las potencias centrales habían derrotado a la Rusia imperial, algo que los suecos no habían hecho en la cúspide de su competencia militar, esto era algo que Napoleón no había logrado. El ejército imperial alemán es el único ejército que ha infligido una derrota total a Rusia en un gran teatro de operaciones. Además, basándose en lo que ha sucedido en lugares como Noruega, Francia y los Balcanes, los altos mandos alemanes consideran que su ejército es, en todo caso, mucho más temible que el que tenían en 1940. Así que lo que les llevó 3 años, la última vez, quizás, ahora solo les tomaría 3 o 4 meses. Avanzaban cerca de unos 80 kilómetros al día en algunas áreas, esto desde el Báltico hasta cerca del Mar Negro. Un enorme frente de más de 1.5 kilómetros, un éxito rotundo para las tropas invasoras. Rodearon al ejército rojo con operaciones masivas de cerco, capturando a cientos de miles de soldados del ejército rojo. Se generó una sensación de euforia entre los líderes del ejército alemán y en Hitler también. Hitler en ese momento era aún considerado por la mayoría de los generales y la mayoría de los alemanes como un gran genio militar como resultado de lo que había sucedido el año anterior. El año anterior había conquistado al viejo enemigo Francia, en un plan ideado por él mismo luego de que los planes oficiales del ejército fueran revelados por accidente a Occidente. Todavía se le consideraba un genio militar extraordinario con un gran instinto natural, que no había sido entrenado como los generales de Prusia, pero que rompió las reglas y las rompió con éxito. Así que hubo una gran sensación general de una gran euforia durante junio y julio de 1941. Cuando la invasión comenzó, eran optimistas. Se puede saber esto por las cartas enviadas a casa. Muchos eran optimistas pensando que serían un par de semanas. De hecho, a muchos de sus oficiales les habían dicho, podrás irte de permiso en septiembre. Hitler inventó esta frase, patea la puerta y toda la estructura podrida se derrumbará. Pero eso fue
no iba a ser tan fácil. Incluso durante las primeras semanas, los soldados luchaban contra ellos en pequeños grupos, cuando la expectativa era que todos se rindieran desde el comienzo. Algunos rusos resistieron con una determinación impresionante, lucharon hasta la muerte, se llevaron un número asombroso de alemanes con ellos. Eran muertes aisladas en principio, pero eso cambió. Entonces algunos oficiales alemanes notan esto, notan la ferocidad con la que en medio de todas las rendiciones en masa algunos rusos comprometidos luchaban. La duda comenzó a sembrarse en sus mentes, la duda y la incertidumbre. Comenzaron a pensar que si más rusos luchaban de la manera en que algunos de estos tipos lo han hecho, tendrían un problema. Estas imágenes históricas son el primer registro de la batalla de Rusia, la defensa de 180 millones de personas contra la todopoderosa división Panzer de Hitler. La película fue realizada durante las primeras semanas de la guerra por camarógrafos del ejército ruso en la línea de combate. La mayor batalla de la historia de la humanidad se desarrollaba en el verano de 1941. La Unión Soviética sufrió enormes pérdidas, pero su increíble resistencia acabaría siendo decisiva en el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Con el despliegue de la Operación Barbarroja, todo el panorama de la Segunda Guerra Mundial había cambiado. Alemania luchaba tanto en el frente occidental como en el oriental, y Gran Bretaña ahora tenía un nuevo y formidable aliado.